Tal? Muy buenos días, qué bueno que estén con nosotros otra vez. Estamos en el camino del Shitle del Colegio Invisible. Estamos con Esteban Lluís Acef, seguimos con esta sección de álgebra y pues ansiosos de que nos comparta pues todo esto que nos viene acompañando, Esteban. Muchas gracias por estar con nosotros, Esteban. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, David. Pues bueno, retomando desde la última vez, pues habíamos construido dos conjuntos parcialmente ordenados, particularmente importantes, que eran un conjunto de subgrupos de un grupo dado, ordenados con la contención, y otro, un conjunto de familias de subconjuntos de algún conjunto dado sobre el cual el grupo actuaba, ¿no? Y nos habíamos fijado en particular en dos funciones, G y F. F correspondería a la idea de asignar a cada grupo su conjunto de órbitas, y G correspondería a la idea de, dar una colección de subconjuntos de un conjunto, agarrar el grupo estabilizador, ¿no? Y habíamos visto un par de propiedades interesantes sobre F y G, en particular que F y G eran funciones antítonas que invertían el orden, ¿no? Es decir, que cumplen para todo A en A, para todo A1 y A2 elementos de A, se cumple que F, si A1 es menor o igual que A2, entonces F de A2 es menor o igual que F de A1. Y por otro lado, dados cualesquiera dos elementos de B, se cumple que si B1 es menor o igual que B2, entonces G de B2 es menor o igual que G de B1. Okay. Y en particular llamaba la atención la forma en la que estaban conectadas estas dos funciones F y G. Entonces eso nos va a llevar a definir esto, que se va a conocer como conexión de Galois. Se irá que F y G forman una conexión de Galois. Si solo si se cumple que dados cualesquiera dos elementos, uno de A y uno de B, A es menor o igual que G de B, si solo si B es menor o igual que F de A. Y bueno, un comentario aquí muy importante es respecto al orden en que aparecen aquí las variables y dónde aparecen las funciones F y G, ¿verdad? A es menor o igual que G de B, si solo si B es menor o igual que F de A, ¿no? Okay. Nada más para asegurarnos de que esto es correcto. Un subgrupo está contenido en el estabilizador de B, si solo si esta colección de conjuntos es parte de las órbitas de A, ¿no? Es decir, si A deja fijos a todos los elementos de B, entonces tiene que suceder que B es estabilizado por todos los elementos de A, ¿no? Es decir, A está contenido en el estabilizador de B. Oye, ¿Sí? Esteban, y una consulta ahí. Qué excelente, ok. Motivado entonces la definición a partir de ello, pero en el plano más general, ¿hasta dónde se puede llevar A y B mayúsculas? ¿Qué tienen que ser? Bueno, yo insisto en que aquí son órdenes parciales, Con pero, órdenes parciales. Ah, ok, ajá, ok. pero Ah, en realidad la o sea, definición de conexión de Galois resulta ser un caso particular de una noción mucho más grande, que es la de adjunción entre categorías. ah, Ajá. ok. Bueno, pero para nosotros van a ser entonces a lo más A y B van a ser conjuntos parcialmente ordenados. Exactamente, sí, conjuntos parcialmente ordenados. Ah, ok. Es Ese. como el caso del conjunto de subgrupos de un grupo, o los Ujú. subconjuntos o sea, las familias, las posibles familias
de subconjuntos que se pueden hacer con respecto a un conjunto donde actúa un grupo, ¿no? Esto es Hay ya casos como un particulares caso como particular. la familia Perdón. de cerrados de un espacio topológico, Ok. los subespacios vectoriales aquí y aquí un campo, etcétera, ¿no? Ujú. Más Ah, adelante los iremos tratando. ah, Pero gracias. bueno, esto es lo que me interesa. A es menor o igual que G de B si solo si B menor o igual que F de A. Y lo que quiero es hacer nuestro primer teorema, que es el teorema que no nos salió la sesión pasada. Y es muy sencillo su enunciado, pero es tremendamente importante conocer bien aquí el orden de las desigualdades, porque si Ujú. no, sabemos que surgen problemas. Claro. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Bajo todos estos supuestos anteriores, es decir, que A y B son conjuntos parcialmente ordenados, F y G son funciones que invierten el orden, va a suceder que F y G forman una conexión de Galois. Sí, solo sí, ocurre que dados cualquier elemento de A, se cumple que A es menor o igual que G de F de A. Y dado cualquier elemento de B, se cumple que B es menor o igual que F de G de B. Ok. Ay, F de G de B. Lo escribo. B es menor o igual que F de G de B. Vamos a demostrarlo. Entonces vamos a comenzar suponiendo que F y G forman una conexión de Galois. Hay que demostrar estas condiciones, ¿no? Ujú. Entonces, partiendo de que siempre ocurre que F de A es menor o igual que F de A, puedo destacar que aquí esta F de A hace el papel de esta B de aquí, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que ocurrir que A es menor o igual que G de F de A, justamente por eso que está allá arriba marcado, ¿no? Ujú. Porque es esta B. Uh-huh. Y pues eso demuestra que para todo en A es menor o igual que G de F de A. Ok. Ahora, para el caso de B, la demostración va a ser muy similar. G de B es siempre menor o igual que G de B, pero ahora el papel de G de B va a ser el de la A. Ujú. Esta A es menor o igual que G de B, entonces B es menor o igual que F de esta A, ¿no? Ujú. Entonces, G de B es menor o igual que esta F evaluada en esta A, ¿no? Que F de G de B. ¿Sí? Ujú. Ok. Entonces, espero que ahí se vea cómo apliqué esta implicación para demostrar que, pues, perdón, aquí no es G de B, sino B, ¿verdad? Ujú. Aquí es B. B es menor o igual que F de G de B, ¿verdad? Ujú. Justo por esto. Entonces ahí está la implicación. Ahora falta el regreso, Regreso. que es ver que si se cumple que A es menor o igual que G de F de A, entonces F y B siempre es menor o igual que F de G de B, entonces F y G forman una conexión de Galois, ¿verdad? Correcto. Entonces para esto vamos a suponer que A es menor o igual que G de B, y dado que sabemos que G de B es menor o igual que F de G de B, no, eso no queda claro, perdón. No, necesitamos ver la desigualdad con respecto a B, perdón, ¿no? Queremos ver aquí con algo con una B. A Ujú. ver, lo que quiero demostrar es que B es menor o igual que F de A, ¿verdad? Sí, es esto lo que falta Ujú. demostrar. Ujú.
si A es menor o igual que G de B, Correcto. a ver, podemos aplicar F a ambos lados y nos va a quedar F de G de B menor o igual que F de A, ¿verdad? Pero F de G de B es mayor o igual que B, ¿verdad? Entonces ahí está lo que queríamos demostrar. B es más pequeño que F de A. Aquí se cambió el orden porque F es antítona, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí acabo de mostrar una de las dos implicaciones, que es que si A es menor o igual que G de B, entonces B es menor o igual que F de A. Ahora, para la otra, si sucediera que B es menor o igual que F de A, entonces, ¿qué ocurriría? Si B es más pequeño que F de A, pues aplico G para invertir el orden. G de F de A es menor o igual que G de B, ¿verdad? Pero G de F de A es más grande que A. Y pues de ahí saqué la otra implicación, ¿no? Que es que si B es menor o igual que F de A, entonces A es menor o igual que G de B, ¿verdad? Entonces esto demuestra que la condición que la otra vez demostramos, que fue que siempre sucede que A es menor o igual que G de F de A y B siempre es menor o igual que F de G de B, en el caso de tener en el conjunto A un grupo y en el conjunto B una colección de subconjuntos, una colección de una familia de subconjuntos del conjunto X, pues entonces definen una conexión de Galois. Y bueno, lo particularmente importante de las conexiones de Galois es que definen cerraduras. Entonces aquí pasaríamos a un segundo teorema que dice que si F y G forman una colección de Galois, entonces pues definen sus composiciones operadores indepotentes. Es decir, F compuesta con G, compuesta con F, compuesta con G, es igual a F compuesta con G. Y también G compuesta con F, compuesta con G, compuesta con F, es lo mismo que G compuesta con F. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. Para esto, a ver por dónde empezamos. G de F de A, por ejemplo, sabemos que va a ser menor o igual que G de F de A, ¿verdad? Si aplico la condición de la conexión de Galois, es decir, que tengo aquí un B menor un A menor o igual que un G de B, entonces debo tener que F de A es menor o igual que F de G de F de B, ¿no? F de A. Así, ¿no? De acuerdo. ¿Sí están de acuerdo? Y si esto sucede, puedo aplicar G de ambos lados y cambiarle el orden, ¿no? Entonces G de F de G de F de A es menor o igual que G de F de A. Entonces aquí tengo, ya que G compuesta con F, compuesta con G, compuesta con F, está por debajo de G compuesta con F. Ahora me faltaría la otra desigualdad, ¿verdad? Pues para esta, nada más noto que G de F de A, dado que G compuesta con F siempre queda por arriba de aquello a lo que se le aplique, entonces tiene que estar por arriba de este elemento en particular, ¿verdad? G compuesta con F, G compuesta con F evaluado en A.
esta desigualdad se da, ¿no? Y dadas esas dos desigualdades, tengo ya la igualdad, ¿no? G de f de A es igual a G de f de G de f de A. Vamos bien, ¿verdad? De acuerdo. Y ahora la otra idempotencia, la de f compuesta con G, tendría que fijarme en f compuesta con G evaluado en B es menor o igual que f compuesta con G evaluada en B, y esta debe implicar, si me fijo esto como un f de A, esto sería una B, ¿no? B es menor o igual que f de A, si solo si A, es decir, G de B, es menor o igual que G de B, ¿no? O sea, G de F de G de B. Y nuevamente aplico sobre esto la definición de F, bueno, perdón, la antitonía de F. Entonces tendría que F de G de F de G de B es menor o igual que F de G de B. ¿Sí? Y por otro lado, sabemos que F compuesta con G, pues siempre es algo creciente, ¿no? Entonces, se tiene que F de G de B es menor o igual que F de G de F de G de B. Por lo tanto, son iguales, ¿no? De acuerdo. Entonces, de ahí sale la indepotencia. Y bueno, fue más fácil demostrarlo así en abstracto que en el caso particular de la conexión de Galois entre órbita y estabilizador, pero ahorita nos regresamos a eso, ¿va? Va. Entonces, tenemos aquí al fin esta demostración que tanto nos costó, ¿no? Ya aquí con las hipótesis minimales, pues se volvió muy sencilla. Regresando a lo que estábamos. Una La pregunta, idea era... Esteban. Históricamente, la conexión de Galois órbita estabilizador, ¿fue la primera que se dieron cuenta o cómo empezó el camino? ¿Por dónde fue? Es muy complicado en realidad. Históricamente, Ok. o sea, el concepto pues sí está escondido en el trabajo de Galois. Ajá. O sea, está ahí implícito, pero no fue nada evidente ni fue así como una demostración, una definición clara hasta mucho después. Estamos hablando ya después de que lo manoseara Kronecker, pasara por Hilbert, por Netter y Artin. Ajá. Ok. O sea, por grandes nombres del álgebra, ¿no? Fue Ok. como hasta ese entonces que pues ya se empezaron a dar cuenta de ese concepto, y probablemente en esta forma como de retículas, no sé, me atrevo a decir que casi seguro fue esto obra de Birkhoff, de Garrett Birkhoff, el libro de Birkhoff MacLean. Ok. Ese autor probablemente fue el que le dio la perspectiva de retículas a la conexión de Galois. Órale. Ok, muchas gracias. Sí. Ya hoy en día en todos los libros de álgebra moderna vas a encontrar la definición de conexión de Galois. En todos los que se enseñe la teoría Galois, obviamente, ¿no? Porque pues es indispensable la conexión de Galois para desarrollarla. Ok. Gracias. Pero bueno, nosotros lo que teníamos es la retícula de subgrupos de G, y por otro lado la potencia de la potencia de X, ¿verdad? Hacia acá íbamos sacando órbitas, y hacia acá sacábamos estabilizadores, ¿verdad? Y justamente el chiste era que sacar el estabilizador de una órbita como que completa a un grupo con respecto a su acción en el conjunto X, ¿no? Vean también la similitud entre que G va con un homomorfismo de grupos a el grupo de simetrías de X, ¿verdad? Tenemos aquí un homomorfismo de grupos que es el que da la acción, ¿verdad?
Ujú. Pero algo que podría estar interesante es ver pues, si hay formas de regresar y crear como aquí también una noción de conexión de Galois, ¿no? Ok. Ujú. De hecho, pues, ¿por qué no plantearlo en general? Tenemos un grupo G1, un homomorfismo de grupos hacia un grupo G2, Ujú. y habrá alguna forma de relacionar subgrupos de G2 con subgrupos de G1. Ok. Pues no sé, veamos qué sucede, ¿no? Ujú. Una manera muy sencilla de mandar subgrupos de G1 a subgrupos de G2 es a través de la imagen. Ajá. Si H es un subgrupo de G1, entonces la imagen de H es un subgrupo de G2, ¿verdad? Y la pregunta sería tal vez, pues, ¿cómo regresar? Pues también hay una forma de regresar. Cualquier subgrupo de G2, su imagen inversa va a ser un subgrupo de G1, ¿verdad? Ujú. Sabemos que si tengo, digamos, Z, subgrupo de G2, entonces la imagen inversa de Z es un subgrupo de G1, ¿no? Ok. Esto huele a otra situación tipo conexión de Galois, ¿no? Ujú. Porque justamente estoy cogiendo esta latiz a esta otra latiz, pero ahora ya hay una pequeña diferencia. Que fíjense que si H1 es subgrupo de H2, entonces, ¿qué creen? La imagen directa de H1 sí está contenida en la imagen directa de H2. Es decir, la función ya no es antítona, ¿verdad? Ujú. Ya es monótona, ya es isótona, como le suelen decir. Y Ujú. también aplica así con las imágenes inversas, ¿no? Si H1, perdón, lo voy a poner con zetas. Si Z1 es subgrupo de Z2, entonces la imagen inversa de Z1 es subgrupo de la imagen inversa de Z2. Ujú. Entonces se ve que también aquí surgen órdenes parciales, pero ya no con funciones antítonas, ¿no? Ujú. Entonces esto es nada más como para mostrarlo, pero habrá alguna forma de a lo mejor regresar esto al contexto de una conexión de Galois, pues tal vez, ¿qué tal y nos fijamos en los elementos de G actuando sobre G2? Pero habría que definir la acción, ¿verdad? Ujú. O sea, ¿cómo paso de un homomorfismo de G1 a G2 a una acción sobre G2, ¿no? Ujú. Pues bueno, la forma en la que lo podemos hacer es definir lo siguiente. Vamos a ponerlo acá por separado. Si F es un homomorfismo que va de G1 a G2, pues podemos definir una acción de la siguiente forma. Acuérdense que la acción debe tomar un elemento de G1, un elemento de G2 y devolver algo de G2, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué tal y definimos G actuando sobre X, que sea F de G multiplicado por X? Ujú. Vamos a ver si esto es una acción, ¿no? Pues primero, lo evidente, espero yo, es que aplicar el neutro, dado que va a ser F de E por X, y dado que F es un homomorfismo de grupos, esto lo manda al neutro, pues E por X acaba dando X, ¿verdad? Ujú. Y lo segundo es qué pasa si iteramos G1 con G2 aplicados a X, ¿no? Vamos a ver si aquí le di bien o había que poner un inverso. No me acuerdo bien eso. Pues esto tendría que ser F de G1 por F de G2 por X, ¿verdad? Pero esto es lo mismo por la asociatividad del producto que F de G1 por F de G2 por X, ¿verdad? Ujú. Pero
dado que F es un homomorfismo, esto es F de G1 por G2 por X. Y esto coincide con G1 por G2 aplicado a X, ¿verdad? Entonces, tenemos ya una acción con cada homomorfismo de grupos, ¿verdad? Y entonces ya podemos regresar a la conexión de Galois anterior y checar dentro de un grupo, con respecto a otro, cuáles son las órbitas que se generan, ¿no? Eso significa en particular que, pues, al hacer actuar un grupo en otro, convertimos el segundo grupo en algo que se describe a través de las órbitas de acuerdo al primer grupo, ¿no? Está excelente. Entonces, pues no sé, a lo mejor valdría la pena un ejemplo, ¿no? Particular de esto. Completamente, totalmente. Vamos a ver qué pasa si hacemos... Voy a hacer un homomorfismo muy, muy sencillo. Ok. De Z3, por ejemplo, a Z12, ¿va? ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo nada más que decir a quiénes mando el 0, 1 y el 2. El 0 lo voy a mandar al 0 porque tengo que mandar el neutro al neutro. El 1 lo voy a mandar al 6. ¿Sí, al 6? No, no al 6, no, al 4. Okay. Y el 2 al 8. Ajá. Okay. Y fíjense que esto es un homomorfismo de grupos porque 1 más 2 es 4 más 8 que va a dar 0, ¿no? Y 1 más 2 aquí da 0. 2 más 2 me va a dar 1. 8 más 8 módulo 12 da 4. Este es un homomorfismo de grupos. Bueno, les pido que me lo crean, ¿no? Bueno, de hecho sí, ya podemos demostrarlo también formalmente, de hecho, que esto sí es un homomorfismo. Les voy a decir por qué. Por el teorema de Noether, ¿no? Aquí estoy usando el homomorfismo de los enteros que manda el 1 al número 4. Aquí a Z12. Y entonces sabemos que hay un único homomorfismo acá que va de Z cociente 3Z que tiene que hacer este diagrama conmutar, ¿no? De acuerdo. Porque el kernel de esta función, de este homomorfismo, contiene a 3Z. Entonces debe haber un único homomorfismo de grupos que hace esto conmutar, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con órbitas y estabilizadores, ¿no? A ver qué sucede. Creo que no va a estar muy interesante, dado que Z3 solo tiene, pues, 2 subgrupos, ¿verdad? ¿Cuáles son los subgrupos de Z3? Pues el trivial y Z3 mismo, ¿no? Entonces, puede que no haya mucho chiste ahí en ver órbitas y estabilizadores. Pero bueno, vamos a ver algo de órbitas, ¿no? Por ejemplo, bueno, es que sí siento que no va a tener demasiado chiste, porque aquí del otro lado, si pregunto cuáles son todos los puntos que deja fijos todo Z3, pues Z3 solamente va a dejar como órbitas a, por ejemplo, 0, 4, 8. Esos los deja perfectamente fijos, ¿no? Si sumas los números 0, 4 u 8 a 0, 4 y 8, te quedas en el mismo conjunto, ¿verdad? Otra tiene que ser 1, 5, 9, ¿no? Porque si le sumas 0, 4, 8, cualquiera de los elementos de 1, 5, 9, te quedas en la misma órbita, ¿verdad? Y otro tiene que ser 2, 6, 10. Y la última órbita posible debería ser 2, 6 y 10. Me faltan 3, 7 y 11, ¿verdad? Pero estos no son todos los posibles subconjuntos que deja fijos Z3, ¿verdad? ¿Qué otros subconjuntos deja fijos Z3? Pues, por ejemplo, cada una de las uniones en pares de estos dos, ¿no? 0, 4 y 8 y 1, 5, 9 quedan fijos bajo esta acción, ¿no? De hecho, bueno, ya ni los escribo todos porque cuántas son las formas de combinar estos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4. La totalidad de subconjuntos posibles que deja fijos, todas las posibles órbitas que deja Z3 en Z12,
tienen que ser todas las posibles formas de combinar estos 4 conjuntos, ¿no? Ujú. Y eso, ¿cuánto nos da? 4 en 2 combinaciones. No, esos son de 2, pero también faltan las de 3 y de 4, que son Oh, solo claro. uno, ¿no? Ujú, Entonces serían en total 2 a la 4 menos 1, ¿no? Que ujú, serían 15 conjuntos en total, que son órbitas. ujú, 15 órbitas tiene Z3 ujú. sobre Exacto. Z12, ¿no? Ujú, Lo cual, pues, está fuerte. Y bueno, serían de hecho las 16 si consideramos al vacío, ¿verdad? ujú. Entonces sí serían 16 órbitas las que tiene Z3. Ok. Y el 0, como es el neutro, pues todos los conjuntos de Z3 son órbitas, ¿no? Entonces fíjense cómo se invierte la fecha, porque aquí tendría la potencia de Z12, ¿no? Porque todos los subconjuntos de Z12 son órbitas para el 0. Pues De bueno, esta es como acuerdo. una conexión de Galois muy sencillita, ¿verdad? Ujú. Está bien bonita. Ujú. Ujú. Ok. Y asimismo también, pues, puedo preguntarme, pues, por colecciones más pequeñas, como por ejemplo la que solo tiene a 0, 4 y 8, pues si habrá algún subgrupo de Z3 que lo deje fijo. Y pues sí, resulta ser el propio Z3, ¿verdad? Pero te das cuenta que esto tiene que estar contenido en esto, porque este no es el conjunto de todas las órbitas de Z3. Ajá. Ujú. Pero sí se mete dentro de este conjunto de órbitas, ¿no? Claro. Z3 es Está su bueno. estabilizador, ¿no? Ujú. Z3. Claro. Ujú. Está chido. Pues Ujú. eso es lo bonito de este tipo de cosas que se pueden ver. Y bueno, espero que sí empiecen como a sentir la sensibilidad de la importancia de órbita estabilizador y la conexión de Galois. Claro. Súper interesante. Y se va Entonces, haciendo así de complicado, ¿no? También ¿cómo? tomando cada vez. Y cada vez tomando conjuntos más complicados, con más subgrupos, con lattices más Exacto. complejas, pues. Sí, y el asunto con el álgebra es que se vuelve abstracta un poco también por necesidad, porque, o sea, tan solo con este ejemplo pequeño, hasta me dio flojera acabar de escribir todas las órbitas. Imagínense Ujú, con grupos más grandes. ujú, O sea, claro, con grupos más grandes de verdad se vuelve pues ya incomputable si no fuera gracias a la teoría abstracta, ¿no? claro. O sea, se manejan números de subgrupos y demás que son más grandes que el número de partículas en el universo conocido, ¿no? Ujú, ok, Entonces, pues eso definitivamente es incomputable, ¿no? ujú, O sea, puede que haya un algoritmo que te permite sacarlos todos, pero tardarías tanto en ejecutarlo que no lo vale, ¿no? claro. Mm, Entonces, por eso que es para eso sirve el álgebra, para poder claro. hacer estas cuentas que son grandes, a pesar de que puedan ser finitas. Estamos de acuerdo que esto es un caso completamente finito, Ujú, pero es tan grande que no, este, que si pusiera aquí los números en los índices de los z suficientemente grandes, pues no me daría para la vida para acabar de escribirlo, ¿no? ujú, claro. Entonces eso es el poder que nos da el álgebra, poder trabajar Ujú, gracias a la estructura, cosas muy grandes en número o muy complejas de manera sencilla, puramente simbólica, ¿no? ujú, Y yendo justamente como hacia ese punto, hay un grupo en particular que me gustaría que estudiamos, que son los grupos de simetrías finitos, los SN. ok, excelente. Porque ustedes saben que el número de permutaciones de n elementos es n factorial. Y esto sabemos que crece increíblemente rápido, ¿verdad? Ujú, Ya para 10 factorial estás con un número bastante grande, ¿no? ujú, Ya definitivamente más allá de lo que podemos computar. Y pues esto también va directamente como hacia un tema central en el álgebra, que es el de encontrar bases. Ajá. ok. ¿Por qué? Porque lo que quisiéramos es una forma sencilla de escribir cómo operan los elementos de Sn, ¿no? O sea, si yo te diera dos permutaciones en particular
algo que estaría poderoso o increíble es que me dijeras cuál es al operarlas, cuál es la permutación que obtengo, ¿no? Calculándolos de manera abstracta, ¿no? ¿Cómo podríamos abstraer las propiedades algebraicas de Sn? ¿Cómo sacamos a los grupos isomorfos a Sn, ¿no? Un pequeño paréntesis, entendiendo como base esta estructura minimal o mínima que recupera todo, o entendiendo por base qué. Exactamente, desde ahí hay que empezar, desde qué es una base, ¿no? Y entonces, lo que me gustaría como recordar es el problema de formar palabras, ¿sí se acuerdan? Pero recordémoslo, no. Tomémoslo. Por ejemplo, si tengo dos letras A y B, nosotros lo que hicimos fue construir un monoide donde estaban metidas todas las palabras que puedo formar con A y B, con la operación de concatenación, ¿no? De acuerdo. Y lo poderoso es que cualquier palabra dentro de este monoide, bueno, de hecho cualquier elemento de este monoide lo describo solamente con dos letras, con A y B. De acuerdo. Con el grupo de simetrías, por ejemplo, ya habíamos hecho algo parecido con S3. Habíamos descrito a todos los elementos de S3 con solo dos letras. La del neutro no cuenta, ¿verdad? Porque el neutro es el neutro. Pero puedo decir con toda confianza que S3 se ve como el neutro, una cosa A, una cosa al cuadrado, un cuadrado de A, una cosa B, un número AB y otro número A cuadrada B, y algunas ecuaciones del estilo A al cubo me tiene que dar el neutro, B al cuadrado me va a dar el neutro, y B por A va a ser lo mismo que A cuadrada B, ¿no? Y con estas tres ecuaciones pudimos construir toda la tabla de S3, lo pudimos caracterizar y utilizando solo las letras A y B, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí es que construimos lo que se llama un grupo libre, el grupo más general, que se pueden describir todos sus elementos usando solo A y B. Y, por ejemplo, cualquier palabra formada por A's y B's se puede interpretar como un elemento de S3, en este caso, ¿no? De hecho, lo que se dice es, este es el grupo libre y queda caracterizado como el grupo libre gracias a que si tomamos cualquier función que mande A y B a cualquier otro grupo, va a haber un único homomorfismo de grupos que va a mandar A y B a donde los mande esta función f, y de manera que entonces todas las palabras que se forman con A y B en G están en S3 representadas, ¿no? Salvo algunas ecuaciones, ¿no? Entonces, la idea de esto es que A y B forman una base de este grupo, el formado por todas las palabras que se hacen con A y B, ¿verdad? Okay. Eso es lo que hacen A y B ahí como base. Claro. Ajá. Okay. Y por otro lado, A y B, si llegan a estar metidas dentro de otro grupo, entonces también puedo meter con un homomorfismo a todo el grupo libre. Es decir, puedo interpretar cualquier palabra formada con las letras A y B. Y en particular pasa algo muy bonito. Si esta función es suprayectiva, entonces se dirá que este grupo S3 está generado por las letras A y B. O tiene un conjunto generador de tamaño 2, ¿verdad? Okay. Justo como lo vemos acá, ¿verdad? Y si resultara la función inyectiva, eso significa que cada palabra formada por A y B estaría representada de manera única en S3, por ejemplo, ¿no? O sea, si tuviera aquí yo una función inyectiva, por ejemplo, pues eso me diría que, bueno, aquí no puedo poner S3 porque de hecho, como esto es finito y este es infinito, nunca voy a poder hacer una función inyectiva, ¿verdad? Pero bueno, si pusiera aquí algún otro grupo H, donde esto estuviera encajado, entonces lo que me diría es que H contiene un conjunto donde están representadas de manera exactamente cada una de las palabras formadas por A y B, de manera que diría que pues tiene al menos lo que me gustaría decir son dos elementos independientes.
Ok. Porque cada una de las palabras que forman es distinta en H. Ajá. Fíjate que aquí en S3, A y B no son independientes, porque B por A es lo mismo que A cuadrada por B. Esto te dice que hay una relación entre A y B, o sea, no puedes deshacerte por completo de A o de B. Entonces, por eso hay una dependencia. De hecho, sucede un caso como todavía más dramático, porque cuando hacemos el grupo libre con un solo elemento, pues piensa que son todas las posibles palabras con A y sus inversas, pues lo que obtienes en grupos es el grupo de los enteros, ¿verdad? Y fíjate que, por ejemplo, los enteros los puedes meter todos en Z12, ¿no? Por ejemplo, aquí hacer la función que A lo manda al 1. Aquí esta es la función que A también lo manda al 1. Y sabemos que hay un único homomorfismo de grupos que manda el 1 de los enteros al 1 de Z12, ¿verdad? Algo que quiero que notes es que esta función que va de Z a Z12 es suprayectiva, ¿verdad? Esto lo que me dice es que puedo generar a todos los elementos de Z12 con un solo elemento. Con una sola letra, con la letra A. ¿Por qué? Porque todas las palabras con la letra A parametrizan por completo a todo Z12. Pero no está representada cada posible palabra que puedo formar con la letra A en Z12. ¿Por qué? Porque tenemos en particular que repetir A 12 veces ya se vuelve equivalente al neutro, ¿verdad? O lo que es lo mismo A la 0, ¿verdad? Entonces fíjate que sí hay como una relación que no permite que sea esto el grupo libre, ¿verdad? Entonces se dice que pues aquí fíjate que son dependientes, la A es dependiente de sí misma, ¿verdad? Ya. Hay una relación de dependencia. Mientras que en el grupo libre no hay ninguna. Por eso es libre de relaciones. Claro. Ok. Está buenísimo. Entonces, pues olvídate de todo lo que sabes de álgebra lineal y vamos a cambiar las definiciones. Una base es el conjunto generador de un grupo libre. Se dirá que una selección, o sea, una función que manda un conjunto a un grupo es generador cuando el único homomorfismo que existe del grupo libre a este grupo es suprayectivo. Y se dirá que la función que manda elementos de un conjunto a elementos de un grupo es independiente cuando el homomorfismo que va del grupo libre al grupo es inyectivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Y si fueran inyectivo y suprayectivo, pues entonces tendría un isomorfismo, ¿verdad? Entonces cuando tengo una selección independiente y que genera, entonces tengo un isomorfismo con el grupo libre, entonces puedo decir que es una base. Excelente. ¿Queda clara la definición? Excelente. Entonces de esta manera, pues te digo, olvídate de lo que sabes de álgebra lineal y más bien aprende a ver desde el punto de vista de los monoides y los grupos, lo que realmente debe ser una base, ¿no? Lo que realmente es el espacio libre es lo que importa, esa es la noción de base. Y podemos tener entonces ejemplos patológicos, como el de S3 aquí, que tiene un conjunto generador, pero no es una base, porque S3 no es libre. Entonces tenemos aquí A y B generan a S3, y de hecho sí te puedo demostrar, eso es lo que sí te podría decir, el conjunto generador minimal de S3 debe tener 2 elementos. Si agarras un conjunto con un solo elemento, no puede salirte S3, dado que S3 no es conmutativo, pero cualquier conjunto generado por un elemento debe ser un grupo conmutativo. Porque Z es el grupo libre y cualquier homomorfismo que hagas de Z hacia cualquier otro que fuera suprayectivo, es decir, donde genere, pues dado que al ser suprayectivo sería una imagen de un subgrupo de Z, pues la imagen de un grupo conmutativo bajo un homomorfismo también es conmutativa, ¿no? Entonces tendría que ser un grupo conmutativo. Órale. Entonces por eso te puedo decir que S3, por así decirlo, como que su conjunto generador minimal debe tener 2 elementos. Ok.
Y esto sería tal vez lo que llamarías base, ¿no? El mínimo número de cosas para generar ese 3. Pero aquí la definición de base es aquello donde pueda meterlo y representar todas las palabras, ¿no? Entonces sería cuando sea libre. Ok. ¿Sí? Y es que en realidad la única razón por la cual no se le llama base a esto de cuando agarras el conjunto mínimo de generadores es porque encontrarlo es realmente difícil. Muy, 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 muy difícil. ¿Ah, sí? Sí. Es un problema, de hecho, que se sabe que no tiene algoritmo para resolverse. Oh. No hay un algoritmo en general para encontrar el mínimo número de generadores y relaciones necesarios para definir a cualquier grupo. Está demostrado que no existe un algoritmo. Sí, no, está demostrado que ¿cómo se dice? Sí, o sea, es que es uno de estos casos que caen en un problema de indecidibilidad. Saber si puedes encontrar el conjunto minimal de generadores. Ok. Para grupos abelianos sí se tiene, sí hay un algoritmo y acabas. Ajá. Ok. Puedes encontrar la base a cualquier grupo abeliano. Órale. Pero dentro de la categoría grupos abelianos, aquí como estoy usando grupos no necesariamente abelianos, pues entonces no lo hay. Es un problema muy, muy difícil. A diferencia de lo que conoces de álgebra lineal, que es que pues ya sabes que siempre, bueno, sí podemos demostrarte que siempre existe una base. Como que la noción de base sí te la puedo definir, pero cómo encontrarla, cómo calcularla, ¿no? Ya. ¿Y coincide con esta versión de Lattice de la base como subconjuntos así que generen? O sea, de alguna manera hay equivalencia en No, lineal y en espacio vectorial. No, 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 porque las puedes tener definiciones. aquí, bueno, en este caso ese 3 sí funciona bonito, Ujú. pero sí puedes tener, por ejemplo, mira, te voy a poner este ejemplo que está padre. Ok. Tan solo con los enteros ya falla eso. Ok. El conjunto que solo tiene coelemento al 1 genera Ujú, a los enteros, ¿no? ujú. Puedes tener que el conjunto que tiene como elementos al 1 y el 2 también es un generador de los enteros. Generador, ¿eh? No es el libre de dos elementos. Ok. Con el conjunto que tienes como elemento al 2, en los enteros generas a 2z, que es isomorfo a z, pero no es igual a z. Mm, Entonces, ¿ya ok. ves el problema? Más o menos, no, no lo estoy viendo completamente. O sea, fíjate que puedes tener, Ujú, esto en espacios vectoriales sería súper ilegal, que, que, que tuvieras que V es subespacio de W y sus dimensiones fueran iguales. ujú, ujú, ujú. Con la misma dimensión, Mm, pero, ¿qué crees? Que, que tienen bases de la misma cardinalidad, pero son ok. diferentes, ¿no? Ah, claro. 2z Ujú, contenido en z, y estamos hablando de dimensión finita, no infinita. ujú. 2z está contenido en z propiamente, Ok, pero están generados ambos por un solo elemento. ya. Entonces, en lo esencial realmente se recupera una verdad mucho más profunda, Sí, eso es mucho mucho más más interesante profunda. que álgebra lineal. Álgebra lineal es realmente un caso demasiado soso, Ujú. muy soso, porque es muy fuerte la estructura de campo, es demasiadas reglas Restricciones, algebraicas, muchas ya. restricciones, ¿no? Y si Mm, algo hemos aprendido del teorema órbita estabilizador y de la conexión de Galois entre semántica y sintaxis, ujú. es que entre más reglas pones, menos modelos hay. Claro, Entonces es más fácil de estudiar. Si claro. conoces bien el modelo, obviamente, ¿verdad? Si Ujú, no, pues, a ver, encontrarlo está bien difícil. ujú. Pero entre menos reglas hay, más posibles modelos hay, y entonces más características hay, pero menos teoremas hay. Claro. Ok, ahí está el balance. Sí, ese es el balance entre pues, las reglas que pones y lo que obtienes, ¿no?
Y pues tan solo también aplica eso con grupos y monoides. Aquí con grupos tenemos esto, pero con monoides, por ejemplo, el monoide libre generado por un solo elemento no es el de los enteros, sino los naturales. Y pues sí, hay una fuerte diferencia entre los naturales y los enteros, ¿no? Claro. Wow, muy interesante. Y bueno, ahorita vamos a restringirnos a grupos, para después restringirnos solo a grupos abelianos, para después restringirnos de los grupos abelianos a los anillos. Ok, excelente. Porque la idea es que vamos agregando más condiciones, más estructura. Okay. Ahorita la de grupos de por sí ya agregó mucha estructura sobre la de monoide, ¿no? Y después el siguiente paso va a ser forzar la conmutatividad en los grupos para llegar a los grupos abelianos. Ok. Y después lo que vamos a hacer es ya no solo considerar una operación en un grupo abeliano, sino dos operaciones que tienen que ser compatibles. Entonces vamos a pasar a los anillos. Ok. Y después si en los anillos le pides a esa operación conmutatividad e inversos para los distintos del cero, llegas a campos. Entonces se va endureciendo cada vez más, ¿no? Ok. Hoy van a haber por allá estructuras o conexiones de Galois en campos o alguna cosa interesante. Pues justo la conexión de Galois en campos fue la original. Entre grupos y campos. Ok. Porque Galois lo que estaba estudiando es ¿qué pasa si agarras, por ejemplo, el campo de los números racionales y lo metes dentro de otro campo como el campo de los racionales adjuntando la raíz cuadrada de 2? Y después lo metes en otro campo, por ejemplo, los racionales adjuntando la raíz cuadrada de 6, digamos, ¿no? Y de hecho, ¿qué tal? Y también por acá vemos que otra posible forma de llegar a la raíz cuadrada de 6 era adjuntando la raíz cuadrada de 3 acá. Entonces tengo aquí ya una latiz entre campos, ¿no? Entre extensiones de campos. Todos estos son subcampos de los racionales con la raíz cuadrada de 6. O si quieres, puedes verlos como subcampos de los complejos. Excelente. Ajá. Y por otro lado, el chiste es cómo formas grupos a partir de las extensiones de campos. Pues Galois dijo, fíjate en las formas en que puedes permutar estos elementos algebraicos que les estás agregando para crecer, y esos forman un grupo. De hecho, son grupos de permutaciones. Ajá. Ok. Y estos grupos, pues bueno, por ejemplo, el caso de la raíz cuadrada de 2, con respecto a los racionales, ¿cuántos homomorfismos de campos, o sea, funciones que preserven la estructura de Q raíz de 2, hay dentro de Q raíz de 6 que dejen fijos a los racionales? Ok. Entonces hace uno esa pregunta, ¿cuántos homomorfismos hay que dejen fijo al campo? Y esos van a formar, pues, un grupo, pero bueno, la conexión de Galois, acuérdate que es antítona, ¿no? Por ejemplo, todos los homomorfismos de grupos que dejen a Q raíz de 6 fijo, a todo este campo fijo, pues solo son dos. Perdón, solo es una, ¿no? La neutra, ¿no? Luego, todos los homomorfismos de campos que dejen a todos los números racionales fijos pero puedan intercambiar las raíces, pues habrá algunas. Con raíz de 6 no me acuerdo cuántas son. ¿Cuántas formas hay de cambiar raíz de 6? Creo que son 2. Creo que son 2 formas nada más. Okay. Y bueno, estás aquí mapeando a Z2, por ejemplo. A ver si cuántas eran aquí. Ya me dio curiosidad. Es que tengo que meterme con los polinomios, encontrar el polinomio minimal y ver cómo permutar sus raíces. Pero el chiste es que estos campos surgen naturalmente de polinomios porque coinciden en realidad por el teorema del isomorfismo de Noether. Por ejemplo, coincide con Q de X, todos los polinomios con coeficientes racionales, cociente con el polinomio X al cuadrado menos 6. Ok. Porque lo que estoy diciendo es agarrar este anillo y en este anillo poner que X cuadrada menos 6 tiene solución. Ok.
se anula, ¿no? Vale 0 Ujú. porque hay un número que hace que esto se anule, ¿verdad? Ujú. Y el decir con que x cuadrada menos 6 se anule, resulta ser que esto me va a quedar un campo, y cuando esto sea un campo, resulta ser que va a haber también una solución a x cuadrada menos 2 Ujú. y también a x cuadrada menos 3, y por eso serán así la estructura de las extensiones. Ok, está excelente. Hasta allá nos vamos a ir. Bueno, ese es otro camino. Ah, ok. Bueno, pero por Noso- lo pronto vamos a ver al menos los de los grupos de permutaciones, ¿no? Este resultado Sí, no para sé, no grupos pensaba meterme con teoría de Galois, pero puede ser ilustrativo. de Pero lo es que que está la haciendo. teoría de Galois clásica, Ah, en ok. realidad va como muy separado de la geometría algebraica que vamos a ver. Ok. A pesar de que también sean ecuaciones y soluciones. Sí, pero es que es diferente, porque la teoría de Galois Ujú. eh, lo que estudia son los grupos de Galois. La Mm, geometría algebraica no se va a ir tanto con los grupos, ujú. Ah, no ok. se va a ir con la conexión clásica de Galois. La geometría algebraica va a agarrar aquí un anillo conmutativo y sus Ujú. ideales, o sea, todas las cosas que hay abajo, o sea, Ujú. todos sus subespacios vectoriales. Ajá. Ujú. O sea, vas a tener aquí como una latiz de subespacios vectoriales, y vamos a agarrar aquí, pues digamos, pues usualmente un espacio afín a la n, el anillo elevado a la n, y sus subconjuntos. Ajá. Entonces sería como la potencia de esto. Ujú. Y la idea es que, parecido a órbita estabilizador, cada ideal aquí define su conjunto de ceros, y cada conjunto aquí va a definir su conjunto de ecuaciones. Ajá. Ujú. Entonces, lo que quieres hacer es como cosas como un círculo, mandarlos aquí a x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? Ujú. Que bueno, ya como visto en el anillo, sería x cuadrada más y cuadrada menos 1. Por ejemplo, si esto fuera r de xy, y puedo demostrar que puedo hacerte actuar de esta forma a r de xy sobre r2, por ejemplo, para que entonces un subconjunto con un círculo vaya a una ecuación que lo parametriza. Ujú. Y cuando te den una ecuación, encontrar la solución, que sería, por ejemplo, de esta ecuación, un círculo. Ujú. Ah, ok. Órale, todo está conectado, pero hay cosas que son diferentes métodos. Sí, porque Sí son. Ujú. aquí es como más geométrico en el sentido de que actúa sobre un conjunto. De Ujú. hecho, va a ser sobre un espacio, o sea, si lo generalizamos, ahí sí todavía no estoy tan seguro qué tan lejos vamos a llegar, Ujú. pues va a ser sobre un espacio topológico. Ujú. Y vas a agarrar los cerrados, buscarles ecuaciones, y las Ujú. ecuaciones definen cerrados. Ujú. Y te acuerdas que hay una cerradura, ¿no? Que se define con cada conexión de Galois. Pues lo Ujú. que te va a dar como resultado de esa cerradura aquí es la topología de Zariski. Ok. No me acuerdo si va con I latina o con Y. Ujú. La topología de Zariski va a ser la que coincide con la cerradura dada por esta conexión de Galois. Ujú. Y aquí pues vas a tener todos los ideales, todos los subespacios vectoriales de un anillo. Órale. Cada uno de estos pues va a venir generado cuando estés en un anillo noetheriano. Todo ideal en un anillo noetheriano es finitamente generado. Es decir, tiene un conjunto de generadores finito. Ajá. No una Ujú. base, pero sí un conjunto de generadores finito. Ujú. Y la idea es, para resolver las ecuaciones, pues quieres encontrar los generadores minimales para ver cuándo puedes separar un ideal coproducto de otros, y esos te van a dar los ideales primos. Ujú. Y con los ideales primos va a haber una correspondencia con las curvas minimales que puedes definir en el espacio topológico. Excelente. Va, hacia allá vamos. Hacia allá sí vamos. Hacia allá sí vamos, hacia esto sí vamos. Excelente. Que es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, va a resultar que conocer estas técnicas, en particular con anillos de polinomios, que van a ser el principal interés, pues permiten ya resolver pues
sistemas de ecuaciones de polinomios en varias variables. Lo cual yo creo que pues, es un poder bastante fuerte, ¿no? O sea, no cualquiera puede hacer eso. Y también lo vamos a tener que usar ya con ayuda de la computadora para resolver estos tipos de cosas. Ok. Entonces tenemos conexión de Galois y ya ganamos ahorita también dos nuevas definiciones, ¿no? Estás definiendo lo que es una base. Y un conjunto linealmente independiente. Bueno, independiente nada más, porque aquí no hay nada lineal, ¿no? Claro. Solo conjunto independiente, ¿no? Pero tanto que en realidad más que el conjunto es la selección. Aquí no importa que sean A y B, o sea, podría haber agarrado 2, ¿no? El número 2. O sea, lo que importa es la cardinalidad. Al seleccionar dos cosas, esta F es una selección de dos elementos de S3, ¿no? Lo importante es decir, esto es una selección generadora cuando este diagrama hace que esta función sea una función suprayectiva, ¿no? O un epimorfismo. Va a ser una selección independiente cuando esta función es un monomorfismo o una función inyectiva. Ajá. Está excelente. Entonces esas son las nociones importantes. ¿Y los grupos de permutaciones van a ser generadores? No, van a ser generados. Van a ser generados ¿por quiénes? Esa es la pregunta. ¿Quiénes generan a las permutaciones, no? Está muy bueno, claro. Porque aquí cómo encontré la A y la B que generan a todas las permutaciones de S3 estructuralmente, ¿no? O sea, como quiénes tendría que interpretar A y B para que esto funcione. De hecho, resulta ser que A tendría que ser, por ejemplo, una función como la que al 0 lo manda al 1, el 1 al 2 y el 2 al 0. Y por ejemplo, B, una función como la que al 0 lo deja fijo, pero a los otros dos números los intercambia. Pero hay muchas formas de agarrar los generadores, pero me sirve estructuralmente para estudiar algebraicamente S3, pues quién es y definir la acción, ¿no? No me importa realmente qué función representan cada uno de estos, solo me interesa que representan la estructura de S3. Porque el qué función pueden ser, pues basta con definir una acción de S3 al 3, y entonces tendría que ver todos los homomorfismos de grupos de S3 a sí mismo. Ok. ¿Comenzamos con esto la siguiente sesión o le seguimos? No, ya para la próxima sesión comenzamos con el estudio de SN. En particular, lo que vamos a ver es que puede estar generado, o sea, como saben, SN no puede ser un grupo libre, ¿verdad? Okay. Entonces puede estar generado por 2, 3, 4, 5 elementos o más, ¿no? Y en realidad todos los SNs resulta ser que pueden ser generados siempre por solo 2 elementos. Okay. Poderoso, ¿no? Realmente. Tan solo 2 elementos generan a cualquier SN. Está excelente. Pero yo me voy a dedicar a demostrar que otra colección de generadores especiales genera SN, porque van a ser los más útiles en la práctica. Ok. Voy a demostrar que SN puede ser generado con n-1 elementos. Ok. Que bueno, de n factorial a n-1, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Sí estoy reduciendo significativamente el número de elementos para representarlos a todos, ¿no? Claro. Y es que esto va a ser muy importante porque con esto vamos a definir algunas funciones como el determinante. Ok. Con esto me voy a permitir pues definir muchas cosas. Porque voy a demostrar que cualquier SN tiene un único homomorfismo de grupos no trivial a Z2. Ok. Y si tiene todo SN un homomorfismo no trivial a Z2, entonces tiene un subgrupo no trivial cuyo cociente es isomorfo a Z2. Y este subgrupo se le llama el grupo de permutaciones alternantes. Ok. Esto debe suceder. Y la cardinalidad de AN
se pone interesante. Porque esto es 2, esto es n factorial, entonces es n factorial entre 2. Okay. Este es el número de elementos que tiene el subgrupo alternante de Sn. Okay. Y bueno, de hecho, esta función no trivial es la que se conoce como el signo de una permutación, que nos va a permitir definir, por ejemplo, el determinante de una colección de vectores en Rn, digamos, por ejemplo. Se piense una selección de n vectores de Rn. Podemos definirlo como la suma sobre todas las permutaciones de Sn del signo que tenga Sn. Bueno, el signo vale 0 o 1, entonces tendría que poner -1 al signo. Bueno, es que Z2 es isomorfo a -1, 1, ¿no? Con la multiplicación. Claro. Entonces, en ese sentido, sí podría poner aquí signo de sigma multiplicando al producto desde i igual a 1 hasta n, de agarrar el veiésimo vector y evaluarlo en sigma i. Okay. Esta es la definición del determinante, por ejemplo. No sé si la habías visto así. No, o sea, bueno, sí, pero el signo no iba más allá de indicar así como un más, menos, más, menos. Sí, pues es un Claro, -1, es 1. la consecuencia, claro. Pero es la Pero es mucho consecuencia de más esto. estructura, Uh-huh. mucho más estructura. Sí, tiene que ver con que las permutaciones tienen estructura, ¿no? Y bueno, esto tal vez no lo vamos a usar en particular para la geometría algebraica, pero es un muy buen ejemplo de el cómo la estructura del grupo ayuda a definir cosas que después se utilizan en el álgebra, ¿no? Fuera de la teoría de grupos, ¿no? Claro. El determinante, pues, es súper usado en álgebra lineal. Totalmente. Excelente. Muchísimas gracias, Esteban. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Se les sigue invitando a todas las personas a escribirnos, a sumarse a estas reuniones para exponer sus dudas o a compartirnos sus propios resultados. Esteban Yuisasev, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, David. Gracias. Esto fue El Camino al